Padre bendito, Padre amado, gracias te damos por todo lo vivido hoy, por tu palabra, porque nos llenas, Padre mío. Te pedimos de todo corazón que nos abras mentes, corazón, cuerpo, para entender de tu palabra, seguir aprendiendo, seguir practicando, Padre mío, tu hermosa y bendita palabra. Bendice este discipulado, Padre mío, bendice a todos mis hermanos que están aquí. Y todo esto te lo pido en nombre de tu bendito amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buena tarde nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Vamos a iniciar esta clase que nos va a dar para... No la vamos a terminar hoy. Nos va a dar para bastantes clasecitas, pero está muy enriquecedora. Vamos a hacerlo completamente interactivo. Vamos a pedir apoyo de todos los participantes. En esta serie lo que vamos a ver son los milagros de Jesús. A mí me gusta el del agua, el del vino. Es importante. Sí, claro que lo es. Entonces, bueno, esta pregunta es abierta. Quien la quiera responder, quien nos quiera apoyar, todos si quieren, iniciando primero que nada con ¿qué es un milagro? Vamos a hablar en esta serie sobre los milagros de Jesús. Entonces, ¿qué es un milagro? Como ustedes quieran, interpretación personal o interpretación bíblica. Ok, milagro. Es algo que no puede ocurrir en el plano de mi mente, en el cual yo no puedo generar que llegue a ocurrir, y ocurre. Okay. Algo inexplicable. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de que veamos qué es milagro, entender que el único poderoso que puede hacer los milagros es Dios. Sí, así es. Todos los demás somos un conducto y los milagros ahí están todos los días, a todas horas. Eso es cierto, eso es bueno, esa perspectiva es real. Sí. ¿Alguien más? Pues a mí Dios me hizo el milagro, Carlitos, cuando yo empecé a estar en lo de la iglesia. Yo aquí en esta parte, aquí, tenía una bola como del tamaño de un limón. A ver, y tóqueme a ver si la tengo. Aquí me... Aquí, y yo no me la encuentro. Le creo, porque yo pasé por algo muy similar. Y a través de que yo decía, ay, Dios mío, pero era así, mire, yo me la tocaba y se me movía, y no la tengo. Sí, le creo. ¿Sí? Todavía tenemos, gracias a Dios, esas manifestaciones que conocemos como y milagros. Muchos más, mire, que mi hijo caminara, que yo padecía mucho de la colitis, de la gastritis. Era una cosa que yo probaba los frijoles, Carlitos, o las papas, casi me quería morir. Sí. Y se me hizo quitando. Yo no probaba el chile, nada, porque hasta con verlo me daba asco. No lo como, pero sí lo pruebo, pero todo ha sido de que le tengo tanta fe. Así es, sí, claro. Esa es la base de todo, la fe en Dios. Muy bien, bueno. Os agrego algo. Sí. Tenemos la creencia que de algo malo, el milagro es algo bueno. Necesitamos que nos pase algo malo, que el Señor lo transforme en algo bueno, cuando no es así. O sea, milagro es algo más que eso. Milagro es ya el hecho de estar aquí, el hecho de respirar. Cualquier cosa que hagamos, mecánicamente, espiritualmente, son milagros que a veces no les damos la importancia que deben ser. Es correcto, el milagro de la vida, la máquina perfecta somos nosotros. Con el hecho de despertar cada mañana ya es un milagro. Nada de lo que estamos viendo, de lo que hay es azar. Aunque mucha gente piense, ¿verdad?, que es cuestión de ciencia, naturaleza y evolución, pero debe de haber una mente maestra operando detrás de todo esto, porque no pudo ser hecho por el tiempo y por el azar. Pues es como el que nosotros, si creyéramos en la suerte, estaríamos negando lo que es un milagro, ¿no? O sea, vive con suerte, no, la suerte no existe. Eso es solo una palabra, ¿no? No podemos creer en una
y entonces dejaríamos de creer que existen milagros. Entonces es como en el tema de, oye, viene un accidente, algunos lamentablemente se van, otros están en el hospital y dices, gracias a Dios se salvaron y gracias a Dios están en un lugar mejor. Tienes que completar la frase porque si no, entonces no estarías creyendo que el milagro es por ambas partes. De que también ya les tocaba y se fueron, y de que también se salvaron porque también tienen que preservar todavía su vida. Es que es verlo siempre los dos. Es correcto. Los milagros todavía existen. La suerte no existe. Es una serie de factores y circunstancias. El azar no existe. Simplemente son cálculos complejos que no podemos hacer en ese preciso momento y dar un resultado. Pero el juego de azar no es un juego de azar, es un juego matemático. Nada más que está a veces un poquito más allá de nuestra rapidez y comprensión. Voy a dar una definición rapidísima. Los milagros son intervenciones divinas y sobrenaturales en el curso natural de la humanidad. Sirven para revelar el carácter de Dios, confirmar su mensaje y fortalecer la fe. Y bien, la siguiente pregunta ya la respondimos todos. ¿Creemos que aún existen los milagros? Yo pienso que sí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos que los milagros de Jesús se dividen en 4. Los primeros fueron dentro de curaciones, que es la restauración de la salud física y mental de personas enfermas, ciegas, sordas o paralíticas. El segundo, salud. Exorcismos o, como nosotros lo conocemos, liberaciones. ¿Correcto? Sí. Liberación de personas que estaban bajo el control de influencia de espíritus malignos o demonios. El tercero, control sobre la naturaleza. Es la manifestación de poder absoluto sobre el entorno físico, el clima y los elementos. ¿Cómo? Es la manifestación de poder absoluto sobre el entorno físico, el clima y los elementos. El cuarto y último, resurrección de muertos. Devolver la vida a personas que habían fallecido físicamente. Vamos a abrir con algo muy enriquecedor y polémico y a tratar de desglosarlo, pero sin llegar a profundidad. Vamos a tocar las partes esenciales y aquí puede variar, ¿no? Porque lo que veíamos anteriormente, que tenemos no solo diferentes conceptos, sino diferentes formaciones. Entonces, ¿quién me ayuda? Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Amén. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en esa parte se acabará. Amén. Entonces empezamos con algo bonito porque escuchábamos sobre la prédica que tenemos a pegarnos a que esté en la Biblia y lo que esté en la Biblia es correcto y no podemos estar por los lados, ¿verdad? Especulando. Debe de ser palabra de Dios. Entonces dice que el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. Y no lo digo yo. Está en 1 Corintios 13, del 8 al 10. Pregunto, todos hemos oído, hay profetas,
Hay hermanos que el Espíritu Santo entra y habla en lengua, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero sí sabemos, ¿verdad? Que no es lo mismo dar profecía que profetizar. Perfecto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a respaldarlo para que quede un poquito más claro. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, por favor. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Estamos hablando aquí de parte de dones del Espíritu Santo porque estábamos buscando con respecto a los milagros. Esto es parte de cómo Dios obra en nosotros hoy en día, con los milagros de profecía, con los milagros de profetizar, con los milagros ya de Dios, perdón, de don de lenguas, de sanación. Y dice, 1 Corintios 14, del 1 al 5, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Volvemos a oír la palabra profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primer ejemplo, la prédica. Segundo ejemplo, encuentro a alguien en la calle, en el trabajo, en la casa, con alguna situación de algún problema y empezamos a hablarle de Dios. Oye, mira, Jesús te ama. Hay algo importante, te quiere dar un mensaje, Él dio su vida por ti. Y empezamos a hablar de la palabra. Eso es profetizar. No es que yo te diga que en 6 meses te vas a casar, que vas a vivir en otro estado, que te va a ir muy bien en el trabajo, que vas a tener abundancia, porque eso ya es profecía. Y no sabemos también de dónde viene, porque aquí está diciendo que todo esto se va a acabar. Entonces, profetizar es simplemente compartir la palabra de Dios. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque sí puede ser lengua de Dios. Pero pues nada más se le entiende, nosotros no entendemos. Pero también hay lenguas angelicales y no son de Dios. Por eso siempre hay que interrumpirlo, para decirle quién dio su vida en carne y sangre. Por nuestro rescate, por nuestra salvación. Si no contesta, no viene de Dios. No es de Dios. Tiene que contestar quién fue el que dio su vida en carne y sangre por nosotros. Pero el que profetiza edifica la iglesia, o sea, hace nuestra hermanita o cualquiera de nosotros que está hablando de la palabra y compartiendo. Dice el verso 5, así que quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien. Antes de entrar de lleno, hay algo importante que quiero compartir. Qué pena que no se quedó Patsy, que no está Martita, que no están los hermanitos nuevos, que no vino mi hermano, porque hay algo que muchas veces luego no nos queda claro con respecto a todo lo que es la teología y sus inicios. En el principio de toda la creación tenemos a Adán, primer hombre,
Adán Cadmón. De Adán a Abraham, Está bien porque estorbaban. Es que yo por eso dice papeles. hay 2000 años. 2000 años de diferencia. Vamos a ponerlo aquí como el año 0. Aquí hay 2000 años. Aquí hay otros 2000 años al tiempo de nuestro Cristo bendito. Y 2000 años a nuestros días. Hoy día, hoy presente, hoy actualidad. ¿A qué quiero llegar con esto? O los 6000. Ahí hay 6000 años. ¿Qué dice Mateo? Que para nuestro Padre bendito, ¿cuántos son 1000 años? Como un día, y un día son como 1000 años. Entonces, 2000, 4000, 6000, está por empezar el Shabbat. Es decir, el reino milenial. En cuanto nuestro Cristo bendito venga, empieza el reino milenial, empieza la cuenta nueva. De aquí para acá, esto es la era del Mesías. ¿Qué dicen nuestros libros? No habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad. Ahora, ¿por qué quise hacer una línea de tiempo? Sencillo, porque luego nos confundimos y ahorita, bendito sea Dios, los videos los están viendo más hermanitos. ¿Qué pasa de aquí, de Jesús, a hoy día, en esos 2000 años? En 1516 aparece un señor llamado Martín Lutero, que divide la iglesia. Y se vuelve la iglesia que hoy en día le pueden decir protestante, pero se dividió la iglesia católica. La iglesia católica se divide en ortodoxa y la iglesia católica normal que conocemos. Y de ahí que nos dicen un buen de cosas de Lutero. Pero hay algo interesante, de nuestro Cristo bendito para atrás. Todo esto, desde aquí, desde el año 0 en adelante, llegando a Abraham, y de ahí para adelante, la Torá es judía. Cristo fue judío y vivió bajo la ley. Entonces, la ley, la salvación y demás viene de los judíos. ¿Y quién entiende más los tiempos y los sazones de todo esto? Nuestros hermanos judíos. No somos judíos, no queremos judaizar, pero tenemos que entender que hay una cronología en donde Dios se presenta a los judíos como tal, a su pueblo, y dice la palabra que a su pueblo vino, pero no lo recibieron. Entonces, gracias a eso, todos nosotros fuimos invitados a la cena del Señor. ¿Qué ocurre? Ya conocemos la historia. ¿Qué pasa en el año 325? El primer concilio de Nicea, en donde se forma el canon bíblico y dicen, esto sí y esto no, y esto es lo que viene en la Biblia actual que llevamos hoy todos, la de 66 o la de 73 libros. Quedó cerrada en ese momento, bajo el lema de con este símbolo vencerás. Constantino vuelve a todo el imperio romano en cristianos, sean cristianos o no, los transforman ¿en qué? Cristianos. Cristianos. En el año 380 aproximadamente, se escucha por primera vez en una de las prédicas o misas la palabra católico, que significa universal. ¿Por qué? Porque a la prédica podían venir gentiles, esclavos, judíos, no judíos, de todo podía venir, todo estaba invitado. A ese año se escucha la palabra católico. Y después de Jesús, en el protocristianismo, cuando empieza esto, después del año 380, más adelante, Roma toma el poder y ponen el primer pontífice. Roma
es la única iglesia que maneja el apostolado. Es decir, se supone que el Papa que está o que esté es el sucesor de Pedro, es un apóstol. Y dicen que el Espíritu Santo se postra en él, por eso sus decisiones son infalibles. Pero ¿cuánto no hemos visto, no? Que sube un papa y pone unos decretos, sube otro y los quita, y van cambiando sus propias leyes. ¿En qué año fue eso? Después del 380 surge el catolicismo como lo conocemos hoy día cuando ponen al primer pontífice, que significa constructor de puentes, puente entre Dios y el hombre. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, dicen, insisten, católico, católico. Ya les comenté de dónde viene la palabra católico. ¿Por qué la línea del tiempo? Porque llegamos aquí a 1516 con Martín Lutero. Se hace una revolución en Europa. Llegan los cuáqueros al estado de Virginia y los misioneros son los encargados de edificar iglesias a lo largo del continente y de llevar la palabra, de llevar el evangelio a través del continente americano. Pero hago mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque si miramos, hoy en día me dicen católico, sí. ¿Y antes de eso qué eras? Cristiano. Todo este tiempo que fueron protocristianismo, cristianismo se divide y católica ortodoxa, católica normal y como nos dicen a nosotros protestantes. Pero todos vienen de una raíz cristiana que a su vez todos los cristianos del protocristianismo de Jesús, que no inició una religión, sino un movimiento espiritual, viene de los judíos. Es importante conocer los orígenes. Esto lo quería resaltar un poquito, ¿por qué? Porque luego nuestros hermanos tienden a que la católica es la buena y la... Si las cosas fueran como deben de ser, todos seríamos cristianos, primero, porque creemos en Cristo, cristianos católicos. ¿Por qué católicos? Porque somos universales, porque hoy en día hay de todo, pero no porque pertenezcamos a alguna institución, simplemente por lo que quieren decir las palabras. Pero en este momento, aunque hablamos de como una palabra, ¿no? Que de cristianismo universal, prácticamente todas las ramificaciones de la iglesia a raíz de que nuestro Señor Jesucristo vino, todas son la única. Entonces, es aquí donde viene el problema, por así decirlo. Digo, yo no tengo problema en lo que creo. Aquí está. Esto es lo que creo. Sí, amén. Pero entonces, de repente, yo me llamo casi como ustedes, pero le voy a poner testigo. Luego el otro, me llamo también casi como ustedes, pero me voy a poner pentecostés. Y empiezan a ponerle un nombre arriba de la iglesia, aparte de iglesia, ¿no? Y de repente todas son iguales, pero no, todas son la única y todas son el camino. Espérame, entonces, espérame tantito. Sí. ¿Cómo es posible que entonces a raíz de todas esas ramificaciones ahora tenemos que todas creen que son la única y que todas son la buena? Entonces dices, pues, ¿qué sucede ahí? Hay algo muy curioso y no nada más ocurre aquí. Cristianismo. ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? No tengo ni idea. Como Más de 980. 35,000. Más de 35,000 en el mundo. ¿Cuántas denominaciones hay solamente en México? Más de 3,500. Por nuestra ideología, por nuestra forma de pensar. Los hermanos judíos, y ofrezco una disculpa de antemano por si digo algo que no es. Hay akenazis, hay sefarditas, hay ortodoxos, hay ultraortodoxos, hay los que se dejan el cairelito, los que no se lo dejan, los que sí comen kosher, los que no comen cerdo, los que creen en Yeshua, que entonces ya no son judíos, y los judíos que todavía andan de negro porque están de luto, porque no tienen su templo todavía. Entonces no somos los únicos que estamos divididos. Todo el mundo ahorita piensa que es la verdad, ¿no? Amistad carismática, luz del mundo, séptimo día, evangelistas, presbíteros, etc. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Personalmente siempre lo he visto que en la antigüedad todo esto era como una mesa de cristal y las 4 patas que tiene la mesa
Fueron los profetas, Jesucristo, los apóstoles y las escrituras. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Los profetas murieron. Los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, lo mataron, murieron. Queda una sola pata, no sostiene la mesa, se cae, se rompe en 1000 pedazos. ¿Qué hacen los hombres? Cada uno toma un pedazo de rompecabezas y arma su propia verdad, cuando había una sola verdad. Siempre lo he visto yo así, es una sola verdad, pero cada quien agarró y tomó partes de lo que quiso adaptar a su forma. Por eso cuando vimos las clases de Biblia le decía, han tenido 2000 años para perfeccionar la palabra. Entonces tenemos aquí mucha luz para llegar a la verdad, pero no podemos decir que sea la única verdad. ¿Qué tal si nos faltan libros? ¿Qué tal si no nos enseñaron más cosas que teníamos que saber? A ver, no sé si esté mal, pero a mí me queda bien claro esto. Antes de Jesús todos éramos judíos y nos regíamos por la ley. Sí. Después de Jesucristo todos somos cristianos, independientemente cada quien con sus creencias, porque solo no podemos ver si es la verdad lo que estamos diciendo. Así Es es. nuestra interpretación hasta ahorita, nos falta descubrir más. ¿Es correcto? Pero todo lo que dice es bueno, ¿por qué? Porque por ahí estamos viendo, o sea, no hay más que judíos antes de Cristo, se regían por la ley. Así Después es. de la muerte de Cristo y la resurrección, somos cristianos todos y vertientes. Sí descubrir, porque nosotros estamos en esa tarea, yo creo que de todos, respetando sus creencias y sus maneras de manejar como ellos manejan su iglesia. Uh-huh. Seguimos descubriendo todavía si estamos en la verdad. Estamos en la verdad. Hasta el día de hoy, una de las frases con las que yo me quedo es que ni Zoroastro, ni Buda, ni el Dalai Lama, ni nadie de los grandes sabios cabalistas judíos que respeto mucho, nadie dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Entonces ya por eso ahora cosas para pensar, ¿no? Nuestro Señor es un parteaguas. Si no fuera tan importante, ¿por qué la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo? O nuestro cuate que tenemos, el ateo, hasta él descansa en Semana Santa. Y solamente 2 o 3 países en el mundo no celebran la Navidad, pero de ahí en fuera, aunque no es la fecha, todos paran. Entonces fue un personaje histórico, lo podemos corroborar, fue un personaje bíblico, lo podemos corroborar. Inclusive no nada más aquí, en el libro del Corán le llaman Isa al profeta, que no es profeta, es nuestro Cristo bendito y nuestro Redentor, pero existió, fue real. Sabemos que es real. Después de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, fuimos invitados todos a la mesa del Señor. Antes de Cristo no estábamos invitados. Y es el cierre de este estudio, lo estoy guardando para el final. Si no, hoy no lo vamos a ver, pero no estábamos invitados. A los suyos vino, nada más al pueblo de Dios. Entonces, sí hay mucho por qué agradecer hoy en día y que seguir aprendiendo. Ya ves si me viene algo a la mente. Estamos buscando la verdad cuando mi Señor nos da el camino y nos dice, la verdad los hará libres. Amén. Yo a lo mejor no, todavía sé que hay mucho que trabajar y aprender, pero en mi corazón me dicta que vamos por el camino. Porque antes tendía a diferenciar a las iglesias. O sea, tendía yo a juzgar. Decir, ¿sabes qué? Es que no, es que tú mira, ya no debes de idolatrar, porque idolatría es pecado y bla, 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 todo eso. He aprendido a respetar eso. ¿Por qué? Porque desde ahí estoy diciendo que a lo mejor no tengo la verdad yo. Yo sí creo que tengo la verdad. Pero no debo dejar en soberbia diciendo que mi verdad es la verdad de todos. Así es. Pues respetando, ¿por qué? Porque a lo mejor me estoy equivocando y la verdad la tienen de enfrente. Yo no puedo llegar y agarrar a bibliazos a mi hermano. Sí puede. Bueno, no debo. De poder. No debo. Sí. No debo porque no debo. Le hace falta de repente. Yo sé que sí, pero no debo. No, no es cierto. Y decirle, es que no, mira, no, aquí dice. O sea, no. Ah, otra cosa, antes de que se me vaya. A ver, tenemos que tener bien claro que nada más hay 3 religiones en el mundo. ¿Cuáles son? Religiones. Cristiana, judía, me falta una. Es correcto. La cristiana y la católica van de la mano. Está bien. Pero me falta la... Sí, le falta una. Sí, la Échele, mencionó échele. otra semana. Humana. Amén.
Así es, los islámicos. Son las tres Es el Islam, ¿no? religiones ¿Islam? del Islam. Pero esos son los contrarios a nosotros. Sí, pero él habla, preguntó que había tres religiones. Tienen su nomás, forma de ver las y 20,000 cosas. Pero vienen de vertientes. Ismael, Exacto, vienen de Ismael, pero Ismael, ¿de quién es hijo? de Abraham, De pero era el Abraham. malo, era el hijo malo. Aunque fuera su Por su sirvienta concubina pero Agar. nada tonto, no dijo yo me quedo con Persia, espérate, luego vemos que se queda con qué, yo me quedo con Persia y ustedes ahí se caen con lo demás. Ellos no han podido Humildemente. entender, Como lo corrieron antes de tiempo. no han podido entender que son hermanos. Ese es el mismo padre, Abraham. Y desde ahí está la guerra. Pero es que uno se siente el hermano merecedor de todo y el otro se siente como, me siento, como Soy me el hiciste primogénito. como a mí me quitaron todo, justamente como que no te quiero, ¿no? Y sí, pues se la viven sin quererse. Y es Nada más que que no me gusta a mí el día de hoy hablar de los nombres de cómo están ahora los países, porque la verdad a mí, en lo particular, no sé que yo quiero que piensen todos igual, me da asco la palabra Israel, por cómo están las cosas. cada quien tiene una forma de pensar, ¿no? Miren, yo también les comparto hace 20 años. A mí me decían Israel y yo decía bola de bandidos y asesinos. Hasta que empecé a entrar más en la palabra y dije, bueno, tiene una razón de ser, no juzgo, no estoy de acuerdo, pero no juzgo. Sí, o sea, es eso, sí, o sea, el día de hoy digo, no, aquí me dice que, y lo tengo que acatar, que es el pueblo de Dios, sí lo es, Te en dice, ningún momento dice lo va a dejar de ser, y te dice que los bendigas. no dice ningún, yo ahora sí que quisiera que no lo dice, Y te dice no que los lo bendigas. no lo va a dejar de ser, No, entonces sigue siendo, y entonces también ahí es cuando pongo, pues es normal, ¿no? Todo se parece al cómo lo llevan. Y el día de hoy sí siento que en el cómo está, es en el cómo lo lleva la persona que debería de decirles que el mundo es amor y nada más dice, no, espérame, es que soy una persona avara, soy una persona egoísta y eso es lo que le voy a mostrar a mis hermanos y ellos lamentablemente es lo que van a mostrar del mundo de lo que soy y de lo que somos como tal, ¿no? Pero no significa que dejaron de serlo. Pero también la Biblia sí me dice, cuando dejaron de hacer cosas que Dios quería que no hicieran, y o sea, cuando empezaron a hacer cosas que Dios dijo no hicieran, dijo, a ver, espérenme tantito, tampoco se trata de que por son mis hijos van a hacer lo que quieran, entonces también sé que eso va a tener un pago, y no estoy esperando que les pase, pero tampoco significa que no les va a suceder, sino que todo está en esa parte, ¿no? Entonces sí es así. Grace da la pauta, Órale. perdón, y todo tiene un propósito. Desde Adán y Eva, Caín y Abel, el bueno y el malo, desde las tribus que son 11, porque ahí estaba yo metido, el tallito que anda ahí, nada más son 11 tribus, las 12 no hay tribu. Tiene que ver con Egipto y todo eso es lo que tenga que ver, pero en todo hay bueno y hay malo, pero hay un propósito, que es conciencia de nosotros saber, empezar a trabajar, discernir lo que es la verdad. Lo que dice Grace es que ¿de dónde viene la genealogía? genealogía. De cada quien, pero siempre tiene un propósito. Si le seguimos el hilo, el propósito siempre es bueno y es el de Dios. Sí, Al amén. final de cuentas. Afortunadamente uno no es todo Pero mi hermano en entonces Israel. es como si me dijeran ahorita, hablando de buenos y malos y todo lo que ha pasado, a ver, ¿le tendrías que agradecer a Judas o lo tendrías siempre que pensar como el traidor? Si no es por él, entonces no estamos invitados a la mesa, ¿eh? Bueno, pero es que ahí hay hablando de verdad, o sea, hablando de verdades, ¿no? Ajá. Se dice que Judas no quería hacerlo y que Jesús le dijo, anda y ve lo que te toca porque te Sí, toca. pero es a lo que voy, o sea, Obligó. imagínate, Son partes de lo ves como o sea, interpretaciones. buenos y malos, sí es el malo, pero pues gracias al malo ahora estás invitado a hacer lo que debes y llegar a donde quieres, ¿no? Y de otra manera, de no haber pasado y de repente todo hubiese seguido de largo, pues nada más estaría en el Medio Oriente y se hubiera quedado todo y ahí te ves y tú sigues siendo azteca, con permiso, vaya Dios. Pero Son- es que Son interpretaciones, porque cuando le dice a Satán a Eva que pruebe del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios ha dicho que no, porque el día que lo coma moriré.
Tú cómetelo, el día que lo comas se te van a abrir los ojos y serás como Dios. ¿Fue verdad o fue mentira? Fue decisión de Eva. Fue una mentira verdadera o una verdad a medias. ¿Por qué? Porque supieron lo que era la vergüenza, supieron que estaban desnudos, supieron lo que fue el temor, conocieron lo bueno y lo malo, dejaron de ser inocentes. Sí se les abrieron los ojos, sí, pero nunca iban a ser como Dios. Y aunque somos co-creadores, no vamos a ser al nivel de Dios. Venimos de Dios, somos parte de Dios, una esencia de Dios. Entonces fue una verdad a medias. Y depende de las interpretaciones. Siempre ha sido el malo, siempre. Sí, pero ahí, por ejemplo, es ahorita, en esto que estamos hablando, ¿no? Eva tomó la decisión. Caín y Abel tomaron la decisión. ¿Quiénes más? Estos. Las tribus. Ajá, los hijos de Abraham, ¿no? Ah. O sea, no ellos no tomaron la decisión. Quien tomó la decisión fue Sara y fue Abraham, cuando se echó a Agar. Agar, ¿no? Ahí él pudo haber dicho, no, a mí ya me dijo que me iba a mandar un hijo y yo me tengo que esperar a su tiempo. No, decidieron, o sea, ahí entra, el hombre ha hecho las cosas, no Dios. Así es. Y en la temática de Judas, ahí podemos verlo con Judas y con Pedro. Pedro le dice cuando están en la cena y él está hablando, no sé textualmente las cosas, ¿no? Señor, yo daría por ti mi vida. Y le dijo, ¿cómo que te vas a ir al matadero, no? Siendo quien eres, puedes impedirlo. Y él le dijo, aléjate, Satanás, que está siendo piedra de tropiezo en mi destino. O sea, esto es a lo que yo voy, a lo que vine, y tú estás siendo Satanás con ese comentario. ¿Por qué no le dijo lo mismo a Judas, no? A ver, Satanás, traidor. No, porque era un mandato. Tenía que ser así. Tenía que ser así. O sea, ya era una orden de Dios directa. Es correcto, tenía que cumplirse las escrituras. Y en los otros fueron mano cochina del hombre. Pero sí, tenían que cumplirse las escrituras. Lo que pasa es que son perspectivas. Siempre lo hemos visto como el traidor. Pero él juega una parte fundamental. Así tenía que ser. En alguna clase yo les comentaba a ustedes, bueno, y si María hubiera dicho no. Hace mucho tiempo estaba escuchando viendo un video con Pato y decía, muchas iglesias se van a poner a hablar y decir y todo sobre esto, pero yo lo voy a decir porque así. Para todos el mayor traidor de la historia es Judas. Pero para mí, como yo lo he estudiado, lo he visto y todo, él hizo lo que tenía que hacer. Sí. Y lo digo así, no lo que quería hacer, lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen? El mayor arrepentimiento de la historia, con amor y todo, es Judas. Y yo así como, espérame tantito, o sea, ¿cómo te las das de que eres pastor, de que estás entregado a Dios y dices que el arrepentimiento puro es el de Judas? El aventar las monedas y decir, hice esto, él se está arrepintiendo. Y hay muchos que ni siquiera saben lo que es el arrepentimiento, y en la prédica diciéndole a todos, ¿saben lo que es realmente el arrepentimiento y cómo se siente y qué es lo que debes de? Él dice, traicioné sangre inocente. Arrepentimiento. Pero se arrepiente, pero no se mata. Pero, porque piensa que no va a alcanzar misericordia. Entonces, nos lo han manejado, digo, yo no sé la verdad, nos lo han manejado como que Judas tuvo remordimiento y Pedro arrepentimiento. Pero en el reino de Dios no hay sorpresas. Realmente esto estaba predestinado. Tenía que ser así. Fue un golpe muy duro, ¿no? Porque él dice, aquel que meta conmigo en la mano, en el tazón, ese va a ser. No lo podían creer, ¿por qué? Porque era en la antigüedad como hoy día, el agarrar y saludo, un cruzadito y mi mejor amigo. Entonces no lo creían, era una tradición, el meter el pan hacia el tazón con el mejor amigo. Entonces así como que, pues no, ¿quién sabe a qué lo mandó? Pues yo creo por provisiones para mañana, no sé, porque exactamente. Bueno, entonces, religiones, solo 3, no más. Que los santos de los últimos, de Jesucristo de los últimos días, bien, gracias, que les vaya bonito.
Que los testigos de Jehová, gracias por haber participado, porque para ser testigos se necesitan dos, y estar en el momento y ver, yo dudo mucho que alguno de ellos haya visto, entonces, y aparte, la historia de ellos surge en el siglo antepasado con un tocayo llamado Carlos, que se sentó y empezaron a estudiar la Biblia y analizar y todo. Entonces, qué padre, ¿no? Fundó su propia religión. Pero aquí la situación es la cristiana, la católica, principalmente, qué es lo que manejamos y de dónde venimos. ¿Cómo se transfiere? Un pastorado o un sacerdocio, un padre. Es otra. Son misas, son rituales y son imposición de manos o derramamiento de aceite que viene de la línea desde los apóstoles del tiempo de Jesús. Pues yo no puedo sentarme a estudiar la Biblia y entender los misterios de Dios y hacerme padre pastor o lo que sea y decir, tengo mi iglesia, mi religión y es la buena. Así no funciona. Y hay bases en la Biblia que lo demuestran. Continuando con esto y después de haber echado la línea del tiempo y un poquito de plática, hay algo que quiero comentar antes de entrar directamente en tema, porque lo veo mucho por todos lados. Mucha gente, y yo creo que no soy el único, hemos escuchado que dice, primero Dios mediante, los tiempos de Dios son perfectos, Dios sabe, Dios. Pero curiosamente a mí en lo personal me ha tocado ver que esa gente sirve a dos amos, no saben quién es Dios, le piden a Dios, pero le están pidiendo a deidades, ya no a santos, a deidades. Y pide por mí, y pídele a Dios, y primero Dios. No saben quién es Dios, no saben qué pide Dios, no saben ningún atributo de Dios, pero creen que hay un Dios, el Dios de su imaginación. Pero cómo les gusta hablar de Dios y de Dios cuando no saben ni la O por lo redondo. A veces, como dice, y está en la palabra, siento celo de la palabra, porque es gente que habla mucho y dice mucho de Dios, y cuando alguien le preguntan lo básico como un atributo de Dios, pues no se sabe nada. Entonces dices, bueno, ¿cómo me puedes estar hablando de los tiempos de Dios si no sabes ni siquiera un atributo de Dios? Pues mucho menos si me estás hablando de los tiempos de Dios, me vas a saber responder lo que es el Cronos o lo que es el Kairos. Entonces, debemos de ser tolerantes, verlos con amor y tratar de ayudarlos a que entiendan la palabra en que no se puede servir a dos amos. A que según yo estoy hablando de Dios, pero por atrásito estoy prendiendo mi veladora, y no es a San Judas. Entonces tenemos que exhortarlos mucho, con muchísimo amor a esas personas. Bien, ahora sí, entremos directamente en materia no cronológica para estudiar estas manifestaciones de amor. Las interpretaciones pueden variar porque cada uno hemos oído diferentes cosas. Entonces, bien, vamos a enseñar primero, hermanita Grace, ya lo dijiste, ¿cuál fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces podemos ir por favor a Juan 2, del 1 al 11. ¿Quién me ayuda? Dos, 1 al 11. Sí, por favor. Amén. ¿Al 11? Sí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. ¿Hasta cuándo? ¿Al 11? Al 11, por favor. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Muy bien, entonces, versículo 1. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Notemos cómo dice el texto. ¿Quién estaba ahí? La madre de Jesús. Hay que ser muy específico en esto porque vamos a tocar fibras muy sensibles. La madre de Jesús, no la madre de Dios. Empezamos por ahí. O sea, ¿nos va a volar la cabeza? Pues que sí, pero Biblia contesta Biblia. Y fueron invitados también a las bodas, Jesús y sus discípulos. Repito, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Fueron invitados a las bodas, no a la boda de Jesús. Porque luego tienen la idea muchas personas y nos confunden y nos quieren decir que las bodas de Canaán eran las bodas de Jesús. Y se ha oído mucho el rumor, pero la Biblia nos lo contesta. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No fueron a la boda de Jesús. Para que quede claro de una vez, y no se casó Jesús en Canaán. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Se acabó el vino? ¿Yo qué tengo que ver, no? O sea, ¿a mí qué? Pues ahora sí que si no tantearon. No sé que era el padrino de vino. Sí, yo creo, porque por eso fueron con él. De ahí sacan a los padrinos de tal. Pero no tantearon el gasto. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esto? A que no es la hora de iniciar las manifestaciones milagrosas como tal. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de no ha llegado mi hora como manifestación al mundo. ¿En qué? Pasión, muerte y resurrección. Vamos a ver rápido esto a nivel SOT. Él dice la palabra: aún no ha venido mi hora. Su hora, la hora de él, el cronos del tiempo de Dios, de lo que hablaba hace ratito. Entonces, vino derramar su sangre. Estábamos viendo que qué significa el vino. Si el pan es el cuerpo, el vino es la sangre. Entonces no ha llegado mi tiempo de derramar mi sangre aún. Después en el 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. O sea, exactamente. A la mamá, para que le contaron. Es una orden. Se perdió allá. Cuando se les perdió en el censo en el templo. Es una orden directa que les da María a los siervos, y en el verso 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos. De lo que escuché ahorita. Y es algo de lo que le preguntaste a él. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cómo sabía la madre de Jesús que algo pasaría? O sea, ahí como que se me suena incomprensible. Si es el primer milagro, ¿cómo es que ya hagan lo que él diga? O sea, como esperando que va a hacer algo. O sea, tal vez sí me queda claro que, bueno, si yo salí embarazada por un milagro y es obra de Dios, pues algo debe de haber. A lo mejor no en su mente, ¿no? O sea, yo me quiero poner en ese punto, ¿no? Pero ¿cómo sabía que? A ver. Más allá. O sea, Sí, o sea, fue una orden directa, ajá. pero María sí sabía que era hijo de Dios y obra del Espíritu Santo y a lo que venía. Yo no puedo saber si María ya tenía instrucción de que tenía que ser así y hazlo. Pero lo que sí sé es que ella sabía de que era el hijo de Dios. Entonces, sí, hazlo. Pues mujer, yo no inventes, todavía no es hora. Hagan lo que les dice.
Una orden directa de María. Bien, ya vamos para allá. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos. ¿Cuántas tinajas? 6. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Para que nos demos una idea, esto es de 50 aproximadamente a 115 litros. En cada cantarito. O sea que la fiesta iba a seguir hasta el otro día. Sí, claro. Verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Verso 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadle al maestresale, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces saca el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bien, entremos rápido a nivel SOD. Agua. Tiene muchos significados. Conductor universal, limpiador, para limpiar en los tiempos de Noé, cuando la generación mala, etcétera, etcétera. Pero aquí el agua va un poco más allá. Como dice la palabra, como dice el dicho, los últimos. Amén. ¿Cuántas tinajas habían? 2,000, 4,000, 6,000. 6 tinajas de agua transformadas en... Bien, entonces, los primeros vinos, los últimos, ¿qué son los transformados? ¿O quiénes son los transformados? Nosotros, amén. ¿Qué nos transformó? El derramamiento de su sangre. Entonces ya aquí veníamos en una antesala de lo que iba a ocurrir en esta generación, en la era del Mesías, que somos la mayoría cristianos o católicos. Hubo una transformación del agua en vino, de algo que no tenía, que era insípido, a algo que se compra a precio de sangre por la transformación del sacrificio de nuestro Cristo en la cruz. Ese vino fue el derramamiento de la sangre de nuestro Cristo en la cruz para nuestra transformación. Así como Él transforma el agua en vino, nosotros ahorita, por esa situación, gracias al derramamiento de su sangre, somos salvos. Entonces ahí había un misterio muy grande también encerrado en este primer milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, hizo el milagro primero que nada, y hay que entenderlo aquí, aunque nos vuele la cabeza, por la fe de su madre. ¿Por qué? Porque en Caná de Galilea la gente no creía en él. Entonces no se podía manifestar la gloria de Dios para hacer todo lo que él quería por falta de fe. Entonces, gracias a la fe de María y a la orden directa, realiza el primer milagro. Pero, ¿por qué lo hizo? Nuestros hermanos católicos tienden a decir que María es intercesora, que María es corredentora, que María... No vamos a entrar a fondo, pero simple y sencillamente María no tiene a nuestro Señor Jesucristo de las orejas, y ahora vas a hacer lo que mi hijo está pidiendo porque yo te lo pido, porque soy tu madre, porque te di una orden, porque soy intercesora, y lo vas a hacer porque yo lo digo. No, no, no. Lo que tenemos que entender claramente es que nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo con uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y si María le da una orden directa, no puede desobedecerla aquí, y creo que tampoco allá, pero ese es otro tema. ¿Por qué? Porque no hubiera cumplido con los 613 preceptos de la ley judía, y si no hubiera cumplido con uno, no hay redención y no hay Cristo, no hay Salvador. Es el único, y la palabra lo dice, que ha podido cumplir con la ley de Moisés los 613 preceptos. Entonces Jesucristo al inicio de todo esto no puede decir, no, ¿sabes qué? No. Literalmente tenía que hacerlo. Pero no es que María le pida y Jesús lo haga. Todo tiene una finalidad. Entonces nuestro Señor tenía que hacerlo para empezar a manifestarse y para entender que Él mismo es la ley. Él mismo es la Torá.
¿Cómo vamos de tiempo, mi hermano? Me queda una dudita y agrego algo a eso. La dudita es bodas, una pareja, fueron dos parejas, era algo que por tradición se hacía así, se hacía ahí las bodas comunitarias, grupales, o era una sola boda de, pues vaya una pareja, valga La la redundancia. expresión. Esa sería, ahí me quedó esa dudita que no sé si tenga ahí algo que... Creo por, ¿cómo se llama? Por implicitud, que era una pareja hombre-mujer, porque pues, obviamente que nada de eso era bien visto ni por la ley ni por ellos. No había bodas colectivas, se desposaban a los novios porque primero se pedían, porque allá todavía hasta el día de hoy los matrimonios son arreglados. Y vemos, y si sí, compaginamos, bueno, entonces sí nos casamos, pero ya desde chiquitos estaban pedidos y dados. Y una boda de una pareja. Y agregando un poquito al milagro, acuérdense que en esa época eran muy machistas. Hacían que sea su mamá, y hablando de Jesús, así como una orden como tal, no la veo yo. O sea, yo la veo como que algo que tenía escrito, algo que tenía que hacer Tenía que pasar. y tenía que pasar. Sí, curiosamente, digo, sí fue una orden directa si analizamos la escritura, pero comprendo esa parte, ha sido muy machista la religión desde el principio, o al menos así es nuestro entendimiento el día de hoy, pero sí, le dio una orden directa. Bien. Mateo 8, del 1 al 3, ¿quién me ayuda? Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, te limpió. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Muy bien, pues vemos en este otro milagro que primero que nada, cuando Jesús desciende del monte, ¿por qué? Porque se encontraba adoctrinando con la palabra en los versos anteriores que todos hemos oído sobre edificar sobre la roca y que se conoce en la escritura como los dos cimientos. Él venía descendiendo, le seguía mucha gente y aquí un leproso se postró ante él. Primero que nada, dentro de este milagro, y nosotros ya lo entendemos, pero algunos hermanos quizás no lo sepan, ante quién debemos postrarnos, única y exclusivamente ante Dios nuestro Señor. Por eso es que era tanta la bronca con Jesús, porque se le postra, ¿no? Y sobre todo, Él lo permite, porque Él sabe quién es. Entonces, ¿ante quién debemos postrarnos? Jesús lo permite. Como ejemplo rápido está Apocalipsis. Cuando Juan está recibiendo la revelación en la isla de Patmos, es llevado al cielo y frente al ángel él se postra y el ángel dice, levántate, porque yo solo soy consiervo tuyo. Entonces, ángeles y otro tip tampoco, únicamente ante Dios o ante nuestro Señor Jesucristo, pero no más. Entonces, diciendo, Señor, palabra clave cuando el leproso le habla, ¿por qué? Porque lo reconoce como tal, como su Señor. Ya no fue así de Jesús, Señor. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme, dicen otras versiones, pero no es una duda. Más bien aquí la conversación es como un reto de amor piadoso. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús extiende la mano, le toca y diciendo, si quiero. Porque mientras él estaba en el mundo, ¿qué era? Humano, nosotros. Amén, la luz del mundo. Entonces, si quiero. Y Dios es un Dios que lo vimos en clases anteriores, es un Dios dador. Siempre quiere dar. Si yo le pido bendición, me la va a dar si está alineado a sus planes y hago mis cosas
que a mí me toca hacer. Si yo quiero abundancia, me la va a dar. Si yo quiero y necesito la salud, me la va a dar, porque es un Dios dador. Si Dios necesitara algo de nosotros, oraciones, lo que sea, ya no es Dios. ¿Por qué? Porque no está completo. ¿Por qué? Porque hay que darle, ¿no? Dios siempre va a dar y a dar y a dar y a dar. Mira lo que veíamos la clase pasada. Si la bendición no me llega, no es por Dios, es por mí. Entonces es un Dios que siempre quiere dar. Y al instante, su lepra desapareció. Muy bien. Siguiente milagro, Mateo 5, del 8 al 13, por favor. Cuando ustedes me digan, mi hermano, porque yo me sigo. El último y cerramos el día de hoy. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿quién lo dijo? Mateo 5, por favor, hermanita, del 8 al 13. Sí, está bien. Está bien. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y esa fue la prédica hoy. Curiosamente, ¿verdad? Le hablo por ¿Qué teléfono. cosa? Amén. ¿Qué cosa? La sintonía divina. Muy bien. Ok, un favor, porque este es error mío. Sí. Me imagino que entonces es Marcos 5 del 8 al 13, pero muchas gracias. Por esta polémica. Exacto. Libros hay que empiezan polémica. 12. Porque le decía, Sí. sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿A quién liberó? Amén. Ok, entonces, ¿Quién era el enchanclado? Un ganadero. sí. Ok, Pastor, ¿verdad? regálenme un minuto. Los conocí como pastor. Bueno, aquí dice el endemoniado ganadero. ¿Ganadero? Ah, no, gadareno. 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 Yo también dije ganadero. Gadareno. Gadareno. ¿Qué? Gadareno. Gadareno. Marcos 5, de los suelos. Ya me perdí, ahí voy. Ay, ya ni había visto. Ok, bien. 5, 4, 3, 2, Ya sigue. 1. Marcos 5, perfecto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es decir, y como lo conocen regularmente, estaba enchanclado. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. La fuerza sobrenatural que da la posesión, nomás para que nos imaginemos, ni las cadenas lo podían tener. Los espíritus se pueden instalar en uno y pueden manipular órganos, pueden manipular nuestra psique y pueden manipular el ADN de nuestros cuerpos. Bien, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Punto número 1, y lo acabamos de ver. ¿Por qué se arrodilló? Creyó en él, tuvo fe. Porque a pesar de que son demonios, saben quién es el Hijo de Dios, saben quién es el Santo de Dios. Pero para tenerlo más rápido y más claro, hermanita Grace, Filipenses 2 del 10 al 11, por favor. Va después de Hechos, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses. ¿Qué dice Filipe? 2, versículo 10 y 11.
más rápido que yo. Porque aquí te digamos que soy la Biblia del oeste, ¿no? No pasa nada. Ahí está, Efesios, Filipenses. ¿Piensas qué? Filipenses 2, del 10 al 11. ¿Quién dijo amén? Ya, ya que lo encontraste más primero. 2 del 10 al 11. Sí, amén. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, hasta los mismos demonios se someten, por más que se quieran poner mal. Llegó corriendo el gadareno y se postró. Entonces, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ok. Yo entendía lo que era conminar, porque alguna vez hice un trabajo del Viejo Testamento, pero ¿alguien sabe lo que es conjurar? ¿Conjugar o conjugar? Conjurar. Conjurar. Sí. Voy de vuelta, dice, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Ok, no pasa nada. Conjurar es imponer un mandato muy solemne o una súplica apremiante a otra persona, invocando la autoridad o el nombre de Dios para obligarla en conciencia a actuar o no actuar. Eso es conjurar. 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, Jesús llega, ordena, no interactúa, da la orden, pero él lo conjura. Entonces oye la súplica, porque lo está conjurando en el nombre del Dios Altísimo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué nos enseña en este verso la Biblia? ¿De cuántos soldados romanos estaba compuesta una legión? Ok, esos muchos varía, les voy a dar lo que he investigado. No tengo la cifra exacta, algunos dicen que son 5,000, otros dicen que son 6,000. Una legión. Entonces, ¿cuántos demonios había en el cuerpo del gadareno? Somos legión. La Biblia nos enseña que podemos tener hasta 5, 6,000 demonios dentro del cuerpo. Por eso rompía grilletes, por eso rompía cadenas, por eso todo el mundo corría y se la pasaba atormentándose. Eso es una legión. Somos legión, son muchos. Entonces, 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase afuera de esa región. Si leemos el 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de esa región. ¿Región? ¿Qué región? ¿Gadarenos? ¿O me está hablando de Israel? ¿De Medio Oriente? Es que iba bajando el monte supuestamente, ¿no? Iba llegando de la barca al otro lado del mar. Entonces, no me enviases fuera de esta región. Los demonios no están hablando de algo terrenal. Están hablando de huestes. Entonces le dicen: no me mandes fuera de esta región, de esta dimensión. ¿Por qué? Porque si hay algo que los demonios temen, se llama el pozo del abismo. Entonces, ¿a qué has venido, Hijo de Dios, a atormentarnos antes de tiempo? No me mandes al pozo del abismo. Hay una diferencia bien interesante. 3 lugares de castigos que habla la Biblia: el infierno, el lago de fuego, que sí hemos oído, que ahí será destruido el maligno, y el foso del abismo. Entonces ellos le decían: no me envíes fuera de esta región. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué pedían entrar en los cerdos? ¿Qué nos enseña esto en la Biblia?
Tibio, tibio. Ahora entiendo por qué. Bueno, esto sí da para otro tema. Tendríamos que ver una clase extensa de demonología, porque hay diferentes tipos y rangos de demonios. Pero esta legión que estaba dentro del Gadareno es a una rama que pertenecen demonios que no pueden vivir cierto tiempo fuera de un cuerpo. Tienen que poseer un cuerpo. ¿Alguna vez hemos oído de algún animal, un perro, un gato endemoniado? Sí los hay, sí lo son. O personas que literalmente, y anda brincando de uno a otro los espíritus inmundos. Personas sí, de animales no. Entonces, este tipo de entidades, de demonios, no pueden vivir sin un cuerpo físico. Por eso le rogaban a Dios, mándanos ese hato de cerdos. Verso 13. Y luego Jesús les dio permiso. Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales serán como 2,000. O sea que les tocaron de a 2 demonios por cerdos o de a 3. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí vamos a dejar el tema iniciando con los milagros de Jesús. No vamos a ver todos, vamos a ver muchos, pero vamos a tratar de irlos explicando desde otra perspectiva. Preguntas, dudas. Son los que tenemos registrados aquí, exacto, pero hay más. Exacto, es correcto. Entonces en la Biblia ahí Igual a lo mejor por eso, lo que decía Héctor hace ratito, a lo mejor ya había hecho algún milagro ahí.